La historia comienza con un pulso acelerado y un rugido que no baja de tono. Abril de 1986. 15 millas sobre Libia. El mayor Brian Shull ve cómo su cabina se convierte en una constelación de alarmas rojas. El Senior 71 Blackbird, intocable, invisible, invencible, acaba de ser detectado. Detrás, un misil sube como si la sombra del avión fuera su único objetivo. Shull no pregunta nada. Solo hay una respuesta: escapar al futuro. Lo que sigue no es solo una maniobra, es la revelación de cómo un avión diseñado en el silencio, para el silencio, cambió el lenguaje de la supervivencia. Esta no es la historia de velocidad, es la de una ética sin margen de error. Suscríbete, quédate hasta el final, y descubre cómo una humillación diplomática sembró, sin saberlo, la ingeniería de lo imposible. La herida que parió a un fantasma el 1 de mayo de 1960. Un Lockheed U-2 pilotado por Francis Gary Powers se adentró en el cielo soviético y no regresó entero. Los misiles tierra-aire lo alcanzaron a 70.000 pies y lo empujaron, quebrado, hasta los 30.000 antes de que Powers pudiera eyectarse. Sobrevivió y fue capturado. En Washington, el presidente Eisenhower intentó una cortina de humo. Investigación meteorológica, nada de qué preocuparse. Bastó que Moscú exhibiera, frente a cámaras, el equipo espía del U-2 para que la fachada colapsara. La Guerra Fría ganó un nuevo pico de tensión. Peor aún, quedó el reconocimiento más elemental y doloroso. Si habían derribado uno, podían derribar otro. Si podían derribar otro, la vulnerabilidad no era accidente, era sistema. La salida, entonces, fue radical. Construir un aparato tan alto, tan rápido y tan difícil de ver que las defensas existentes quedaran fuera del juego. Un avión que se deslizara por encima de la arquitectura de la amenaza, que no la resistiera, sino que la evitara, que redujera su eco en el radar a un murmullo, a un borde de ruido. La urgencia no era retórica, era geopolítica. Y por una extraña coincidencia, el equipo capaz de intentarlo ya estaba dibujando, a lápiz, la sombra de lo imposible. Kelly Johnson. Prometer lo que nadie se atreve. Clarence Kelly Johnson no era un optimista. Era un inconformista con obsesión por el detalle y una fe salvaje en la ingeniería bien pensada. Había sido el arquitecto del U-2, y antes del desastre de 1960 ya intuía que la evolución de las defensas soviéticas recortaría sus alas. Al frente del Skunk Works, el laboratorio avanzado de Lockheed, comenzó a imaginar un avión que no prolongara el pasado, sino que lo negara, indetectable al radar, inalcanzable para misiles. Washington empujó con un plazo que rozaba la burla. 20 meses para tener un prototipo que volara por encima de 80.000 pies, a velocidades superiores a Mach 3, con una sección radar mínima. Los expertos dijeron que era imposible. Johnson respondió que su equipo lo haría. La CIA tomó control del proyecto y lo bautizó A-12. El secretismo fue absoluto. Muros altísimos en Burbank. Controles más duros que en muchas instalaciones nucleares. Compartimentación de información hasta el absurdo. La presión no dejó espacio a la grandilocuencia. Solo quedaba trabajar. Todo tuvo que ser inventado en abril de 1962. Johnson cumplió su promesa. El primer A-12 emergió de los hangares como si hubiera llegado de otra atmósfera. No era una evolución. Era una especie aparte. El propio Kelly lo diría después con una frase que todavía suena a vértigo. Todo tuvo que ser inventado. Todo. La obsesión doble, rendimiento aerodinámico extremo y firma radar ínfima. Moldeó el cuerpo del prototipo. El fuselaje se afiló hasta convertirse en un dardo. Las derivas verticales se inclinaron hacia adentro para reflejar la energía del radar lejos de su origen. Los costados se aplanaron y articularon en bordes dentados. Materiales absorbentes de ondas se integraron donde la lógica pedía metal desnudo. Era, en esencia, un primer intento de lo que años después llamaríamos tecnología stealth. Un rasgo silencioso y decisivo recorrió el avión de nariz a raíz alar. Los chines, esas aristas agudas que parecían líneas estéticas, eran en realidad un triple hallazgo.
Generaban vórtices que estabilizaban el aparato a velocidades imposibles, añadían sustentación a la estructura y dispersaban señales de radar. El fantasma no era magia, eran matemáticas talladas en metal. El calor, enemigo, maestro, y medida la velocidad extrema, cobra su diezmo en forma de temperatura. A Mach 3, los bordes de ataque de la 12 podían superar los 1000 grados F, más de 540 grados C. El aluminio se rendía ahí, sin discusión. La solución fue un compromiso con un metal difícil. El 85% de la estructura sería titanio. Tan fuerte como el acero inoxidable, mucho más ligero, capaz de soportar el infierno térmico de la fricción a velocidades supersónicas. El titanio, sin embargo, no era un socio dócil. Su fragilidad ante manejos imprecisos quebraba piezas que habían tomado semanas. Las herramientas convencionales lo herían. El Skunk Works tuvo que forjar herramientas nuevas hechas del mismo titanio. La contaminación metalúrgica convertía cada entrega en una ruleta. En un momento, el 80% del material recibido fue rechazado por impurezas. Y como la estructura se dilataba salvajemente en vuelo, los paneles de piel del avión se diseñaron para quedar mal ajustados en tierra y encajar solo cuando el calor los hiciera crecer. El precio era inevitable, y con el tiempo legendario, el avión perdía combustible en reposo. En los hangares, el Blackbird sudaba JP-7 como si fuera un atleta antes de un sprint. La cabina monoplaza, por su parte, fue blindada con vidrio de cuarzo especial. El parabrisas, de triple capa y con canales de enfriamiento, debía proteger al piloto de un entorno que, a tiempos, bordeaba lo inhumano. El corazón que se convierte en llama. 58, JP-7 y el destello verde el A-12 fue concebido alrededor de un motor revolucionario, el Pratt y Whitney J-58. Aunque las primeras pruebas volaron con el J-75 por retrasos en el desarrollo. Cuando el J-58 llegó a su sitio, cada unidad, con postcombustión, entregaba 25.000 libras de empuje. En el despegue funcionaba como un turborreactor. A altas velocidades se comportaba como un ramjet especializado, tragando aire y devolviéndolo en pura aceleración. Para alimentarlo, el avión respiraba a través de un sistema de conos móviles y con puertas de derivación que ajustaban el flujo de aire en cada régimen, especialmente a Mach 3, donde el equilibrio entre entrada y compresión distingue el empuje de la catástrofe. Quedaba, sin embargo, un escollo químico, el combustible. El calor hacía que los combustibles ordinarios fueran demasiado volátiles. La respuesta fue sintetizar uno nuevo, JP-7, de punto de inflamación altísimo. Una colilla encendida se apagaba en él como si lo tiraran al agua. Eso abrió otra pregunta. ¿Cómo encender JP-7 con un anciano irascible de laboratorio? Trietilborano, té para los íntimos. Un líquido que explota al contacto con el aire, dosificado en pequeñas cantidades para encender motores y postcombustión. Cada motor cargaba justo para 16 encendidos. Los pilotos sabían cuándo el TEP había mordido. El escape se iluminaba con un destello verde que parecía un guiño de dentro del infierno. Groom Lake. El primer aliento de un secreto, el prototipo estaba listo. Pero el mundo no debía saberlo. Las pruebas se mudaron al mismo desierto de Nevada que vio nacer a Ludos. Groom Lake, el sitio que el imaginario convertiría en Área 51, y cuya existencia oficial la CIA solo admitiría en 2013. El 30 de abril de 1962, Louis Schalk despegó el A-12 por primera vez. Sin pintura negra aún, con el titanio al desnudo, voló 35 minutos con cautela. Tren fuera, 340 millas por hora, 30.000 pies. Cifras modestas para una criatura que había llegado a reescribir escalas. Pero ese vuelo puenteó la distancia entre papel y cielo. El resto sería empujar. Los meses siguientes fueron un aprendizaje a golpes de aire. El 20 de julio de 1963, el A-10 sostuvo más de Mach 3 a 78.000 pies. Cada salida parecía romper algo, récords, expectativas, prejuicios. Las mediciones confirmaron lo que el diseño insinuaba. La firma radar del avión era un 90% menor que la de aeronaves convencionales de tamaño similar. Se veía menos. Se era menos para el radar. Pero a esa velocidad, el espacio se transforma en otra cosa.
Las referencias visuales que habían guiado a pilotos durante décadas se volvían irrelevantes. Carreteras, ríos, ciudades, manchas sin nombre. A Mach 3. Lo único distinguible eran líneas tectónicas del planeta. Cordilleras, costas, masas de agua. Navegar pedía desaprender lo aprendido y aceptar que, más allá de cierta velocidad, solo quedan los contornos grandes del mundo y los instrumentos, de criatura de laboratorio a espía operativo. Black Shield terminado el ciclo de pruebas en Groom Lake, el A-12 salió del cascarón. En 1965, con Vietnam escalando, la CIA lo desplegó en cadena, Okinawa, bajo el nombre en clave Black Shield. Sobrevoló Vietnam del Norte, Corea del Norte y otros puntos vitales de Asia. Llevaba a casa inteligencia que los satélites de entonces no podían ofrecer, ni en resolución, ni en oportunidad. La operación era absoluta en su silencio. A sus altitudes y velocidades, incluso cuando un radar alcanzaba a verlo, el aparato ya estaba fuera del cuadro antes de que despegaran cazas o ascendieran misiles. Pilotos civiles bajo cobertura no oficial, sin el amparo de los convenios internacionales si caían en territorio enemigo. El filo era técnico, y también humano. Aceptar volar sin paracaídas legal. La Fuerza Aérea se asoma. De la 12 al SEOR-71 mientras la CIA hacía su trabajo en las sombras, la Fuerza Aérea desarrollaba su propia versión, encargada desde diciembre de 1962. Lockheed la llamó primero RR-12. Sería más larga y pesada para llevar más combustible, y sobre todo, a dos tripulantes en tándem. El piloto y el RCO, Reconnaissance Systems Officer, el cerebro que navegaría y operaría sensores de fotografía, inteligencia de señales y radar de barrido lateral. La diferencia no era solo de sillas. Cambiaron los chines del fuselaje. Se rediseñaron las barquillas de motor. Se multiplicó la diversidad de cargas útiles. En 1964, con la Guerra Fría ardiendo y una campaña electoral en marcha, la política empujó la puerta. Barry Goldwater acusaba a Lyndon B. Johnson de ir detrás de la Unión Soviética en desarrollo de armas. Para refutar, Johnson anunció públicamente la existencia del programa, dijo R-71. El general Curtis LeMay prefería ERE por Strategic Reconnaissance, no REE. Antes o después del discurso, las fuentes no se ponen de acuerdo. El nombre se fijó donde hoy lo conocemos. En boca del presidente quedó el resbalón. Ese mismo año, una decisión práctica definió la estética para siempre. Pintaron el avión de negro. No era pose. El negro absorbe y emite calor con eficacia, ayudando a disipar la temperatura brutal del vuelo supersónico. El apodo nació solo, Blackbird. El 22 de diciembre de 1964, Bob Gilliland llevó al aire el primer CR-71 desde Palmdale, California. En enero de 1966, los primeros ejemplares entraron en servicio en Beale, con el ala 4200 de reconocimiento estratégico, luego ala 9. A diferencia del AR-12, el señor volaría con insignias oficiales, pilotos militares, credenciales de la Convención de Ginebra, un barniz de legalidad que no quitaba riesgo pero hacía más nítido el marco. Abu, en Okinawa. Ver más lejos, volver intacto el 21 de marzo de 1968. Los mayores Jerome O'Malley y Edward Payne firmaron la primera salida operativa del CNR-71 desde cadena. Era ya la hora del relevo. A medida que el A-12 bajaba el telón, el señor asumía el papel en el sudeste asiático. El personal local le puso un mote que decía tanto de su perfil como de su presencia. Abu, como la víbora venenosa de la región. Se le quedó porque encajaba. A más de 80. 0 pies. El Blackbird podía revisar, en una hora, un territorio del tamaño de un país mediano. Sus cámaras resolvían objetos de 15 centímetros desde esa altitud. Su radar veía a través de nubes y seguía movimientos sobre el terreno. Pero el despliegue de sensores solo importaba si el avión regresaba. Y la doctrina defensiva era tan simple como feroz. Si te disparan, acelera. De los más de 4.000 misiles lanzados contra SR-71 a lo largo de su carrera,
ninguno mordió metal. Las pérdidas, pocas, fueron hijas de fallas técnicas, no de enemigos. Volar el Abu era tocar un límite. Antes de cada misión, los tripulantes comían bistec y huevos, dieta alta en proteínas y baja en residuos. Luego un examen médico, y el ritual de ponerse los trajes presurizados, hermanos de los que usaban los astronautas. A esas altitudes sin presión, la sangre hierve. Si te eyectas a Mach 3, el aire puede quemarte a 232 grados C. El coronel Jim Watkins lo dijo con honestidad. A 85.0 pies y Mach 3, era casi una experiencia religiosa. Nada me preparó para volar tan rápido, Dios mío. Aún hoy se me eriza la piel al recordarlo. Desde la cabina, el cielo se oscurecía hacia un casi negro y la curvatura de la Tierra hacía visible su secreto. Abajo, el planeta corría a casi 1 milla por segundo. La navegación volvía a ser un arte de contornos y relojes. Por dentro, la temperatura del parabrisas rozaba los 120 grados C, suficiente para que Rich Graham improvisara un horno. Presionar la comida en tubo contra el cristal durante 1 minuto y medio por cada lado y tragar cuando estuviera tibio. La magia cobra su precio. Mantenimiento y ritmo si el Senar AG-71 parecía de otra especie en el aire. En tierra era un paciente de cuidados intensivos. El ritmo operativo lo marcaba el mantenimiento. En promedio, cada aparato podía volar 1 vez por semana. No era raro que regresara con remaches faltantes, paneles deslaminados, entradas de motor pidiendo reemplazo. A veces, un Blackbird quedaba 1 mes en reposo. Cada salida implicaba horas y horas de trabajo y litros de JP7 que se fugaban como si el avión sudara nervioso. Y aún así, cada minuto de vuelo pagaba el precio con creces. La inteligencia que traía a casa era sencillamente irreemplazable. En el extremo norte de Europa, con cielos de cristal y suerte de cronista, algunas tripulaciones alcanzaban a ver, muy lejos y muy abajo, puntitos metálicos intentando interceptarlos. MiG-25 Foxbat trepando hacia un horizonte que se les escapaba. Durante un rato, el juego parecía posible. Después, la distancia se abría como un telón. El Senar 71 no peleaba, desaparecía. Cuando romper el reloj se vuelve rutina. Los récords. El 1 de septiembre de 1974, el Blackbird convirtió un mapa en una línea corta. Nueva York, Londres en 1:54:56.4. El mayor James Sullivan al mando, Noel Whitfield como RCO. Velocidad media aproximada. Mach 2.72, frenando cuando tocaba reabastecer. El Concorde más rápido pedía casi 3 horas. Un vuelo comercial, más de 6. 2 años después, el 28 de julio de 1976, el programa dejó asentadas 2 cumbres que nadie ha superado. El Senar AG-71 número 61, 7.962, con el capitán Robert Helt, alcanzó 85,69 pies en vuelo horizontal sostenido. Ese mismo día, otro Blackbird fijó 2.193.2 mFA, unas Mach 3.3. No era la velocidad como vanidad. Era la velocidad como prueba de concepto. Aquí termina el alcance humano con aire alrededor. Trípoli. Cuando el velocímetro se queda corto el 15 de abril de 1986, después de los bombardeos estadounidenses sobre Trípoli como respuesta al apoyo libio al terrorismo, Brian Shull y su ERSO Walter Watson despegaron para una misión de reconocimiento posterior al ataque. Volaron sobre territorio hostil, y las defensas libias se encendieron como un tablero. Varias baterías SAM comenzaron a seguirlos. Las luces de alerta se volvieron paisaje en la cabina. Con misiles subiendo por la pista invisible de la atmósfera, Shull empujó más allá del umbral habitual. El Senar AG-71 respondió con ese brío salvaje que combina ingeniería y voluntad. Aceleró muy por encima de su máximo oficial. Años después, Shull lo diría con esa mezcla de sorpresa y respeto. El avión volaba más rápido de lo que cualquiera de nosotros había visto. No estábamos seguros de cuán rápido íbamos, porque los instrumentos solo marcaban hasta Mach 3.5. Los misiles quedaron atrás, devorados por la distancia y la física. La defensa del Blackbird volvió a ser su filosofía.
Escapar por velocidad, imponerse por ausencia. Regresaron con las imágenes que debían traer, y con una demostración que valía por todos los manuales. El avión podía más de lo que admitían sus cifras públicas. Y en ese margen, entre lo publicado y lo posible, vivió siempre el ABU. El Baltic Express. Fragilidad, diplomacia, y un secreto bien guardado. El 29 de junio de 1987. Una ruta milimétrica por el corredor internacional entre Suecia y el bloque soviético mostró el otro lado de la moneda. Durante un Baltic Express rutinario, un SR-71 sufrió la explosión de un motor a unas 65.000 pies. La pérdida de control lo empujó a violar el espacio aéreo sueco. Despegaron cazas Saab 37 Viggen, sin armamento. Vieron al Blackbird herido, y en lugar de exhibir bandera, hicieron lo que dicta la decencia profesional. Lo escoltaron hacia el espacio danés, hacia casa. Décadas después, los archivos contaron lo que el silencio había protegido. Varios MiG-25 habían despegado con orden de derribarlo. Un MiG logró bloquear un misil sobre el señor malherido. Es probable que la presencia de los suecos, esa escolta inesperada, hiciera a los soviéticos contener el disparo. En 2018, 4 pilotos suecos recibieron medallas de la USAF por aquella intervención. Fue una nota al pie que, como sucede a veces, revela toda la página. Incluso en la Guerra Fría, las decisiones humanas podían inclinar la balanza hacia la vida. El costo de ser irrepetible. Dólares, queroseno y órbitas. La década de los 80 no solo trajo misiones y récords. Trajo preguntas con cifras. Operar el Senar ER-71 costaba mucho. Estimaciones entre 85.000 y 200.000 dólares por hora de vuelo. El mantenimiento seguía siendo insaciable. Y el combustible JP-7 pedía sus propios cisternas KC-135 para reabastecer en el aire. Los críticos olieron su oportunidad. Los satélites, dijeron, estaban dejando obsoleto al Blackbird. Los defensores replicaron con un argumento simple. Las órbitas son previsibles. Los adversarios se esconden cuando te esperan. El ABU podía aparecer sin aviso y entregar imágenes en horas, no en días. No era redundante. Era una herramienta distinta. La discusión se resolvió, como suele suceder, más en mesas políticas que en pistas de aterrizaje. En 1989, por razones presupuestarias y políticas más que operativas, la Fuerza Aérea retiró la flota. Pero antes de cerrar el libro, decidieron escribir un epílogo con tinta de cronómetro. Un adiós que fue un manifiesto el 6 de marzo de 1990. El teniente coronel Ed Yielding y el teniente coronel Joseph J. Vida llevaron al Senar ER-71 número 61-7972 a su última misión operativa, de Los Ángeles a Washington, D.C., para entregar el avión al Smithsonian. En el camino dibujaron una firma imposible: 2.404 millas en 67 minutos y 54 segundos, velocidad promedio, 124 mpg, más de Mach 2.7. Cayó una cascada de récords: Los Ángeles-Washington en 64:20, costa oeste-costa este en 67:54, Kansas City-Washington en menos de 26 minutos, San Luis-Cincinnati en 8:32. La NAA los homologó, y Aerospace reportó un pico de 2.242 mpg, por encima de Mach 2.9, en un tramo. A la llegada, el Blackbird rodó ante una multitud. Había civiles con cámaras, mandos con uniformes planchados, ingenieros con ojos húmedos. En el Senado, 2 días después, el primer estadounidense en orbitar la Tierra dijo en voz alta lo que muchos murmuraban: la terminación del Senar ER-71 fue un grave error y podría ponernos en desventaja seria ante una futura crisis. El vuelo histórico de ayer fue un triste memorial a nuestra miopía en reconocimiento aéreo estratégico. John Glenn no hablaba desde la nostalgia, hablaba desde la experiencia de haber visto la Tierra desde arriba. Regreso breve. La tentación de revivir a un clásico en 1994. El Congreso asignó $100 millones para reactivar 3 R-71. Volvieron al servicio limitado en 1995. Volaron misiones hasta 1998. La necesidad tocaba la puerta en cada crisis que pedía ojos rápidos. La NASA, por su parte,
Operó 2 células hasta 1999 como plataformas de investigación de gran altitud y alta velocidad. La validez del concepto. Un avión tripulado que pudiera ir lejos, alto y rápido con sensores, no estaba agotada. El mundo se movía a ritmos que, de tanto en tanto, aún pedían a alguien que se acercara, mirara y regresara a contarlo. La contraprueba llegó temprano. Pocos meses después del primer retiro, durante la Operación Tormenta del Desierto, Norman Schwarzkopf pidió misiones ER-71 que ya no existían. En una guerra real, la línea entre obsoleto y indispensable puede ser fina y caprichosa. La historia pareció sonreír con cierta ironía. Último rugido. Lágrimas en Edwards. Y un vuelo que no fue el 9 de octubre de 1999. En la base aérea de Edwards, la NASA organizó un último vuelo del Blackbird. A los mandos, Roger Smith y Robert Mayer. El aparato alcanzó Mach 3.21 2463 mph y 80.100 pies, más del doble de la altitud de crucero de un jet comercial. Luego hizo 3 pasadas sobre el público. La elegancia de las líneas, unida al conocimiento de que era un adiós, arrancó lágrimas. A veces, una máquina contiene demasiadas historias como para guardarlas sin que se escapen por los ojos. El plan era cerrar del todo al día siguiente, con una tripulación que incluía a Martha von Mayer, la primera mujer en volar en una cabina de Sonores 71. Una fuga de combustible. La misma vieja maldición de la expansión térmica canceló el vuelo. Y así, como si el avión hubiera decidido su propio final, el 9 de octubre se selló como su última carrera hacia la estratosfera. Lo que cambia cuando vuelve el silencio, cuando el rugido se apaga. El cielo recupera su máscara de distancia. Las nubes regresan a su ritmo. El radar vuelve a marcar vacíos, y sobre la pista queda apenas una marca de neumáticos, un parpadeo en el calor del aire, un silencio que no es ausencia, es legado. En algún hangar, un mecánico se limpia las manos, un técnico cierra el panel. Alguien mira hacia donde el Blackbird se volvió punto. Pero algo ha cambiado. Eso hace el señor 71. No solo vuela, redefine el mapa, dobla el tiempo, convierte la distancia en dato, la velocidad en cuidado. No es mito, es método, disciplina, propósito, una promesa que se repite donde la geografía exige respuestas rápidas, donde la estrategia no admite demora. En cielos hostiles, en rutas milimétricas entre banderas, entre cordilleras que solo se reconocen a Mach 3. El Abu eligió siempre el camino más veloz para no tener que elegir el más violento. Ahora que conoces esta historia, te pregunto, ¿alguna vez sentiste que el tiempo, no el espacio, era tu primer enemigo, y que bastaba con llegar antes para no tener que luchar? ¿Qué te fascina más? ¿La idea de una máquina invisible que vuelve con respuestas, o la de una tripulación visible que navega silencios? ¿En qué imagen te quedaste suspendido unos segundos más? ¿El destello verde del TEV? ¿El parabrisas como horno? ¿La escolta sueca que decidió proteger en lugar de disparar? Déjalo en los comentarios. Tu mirada también calibra horizontes. Y si este relato te habló, aunque sea en voz baja, ayúdanos a que vuele más lejos. Suscríbete, dale like, comparte este video con quienes creen que la velocidad puede ser también una forma de cuidar, porque a veces, para evitar una guerra, basta con ver antes y tener listo, en el borde del espacio, un avión que no necesita disparar para desaparecer.